Lo primero es agradecer al Museo del Prado, a los amigos del Museo del Prado, también a su director adjunto Miguel Falomir y bueno, también a la profesora Amalia Descalzo, que me ha ayudado con asuntos de indumentaria, que ya verán que tienen algo que ver con la conferencia, a Paloma Málaga y a Julia Fusconi y a Joaquín Berchez también, que me han dado sugerencias para esta conferencia. A ver, es que me lleva... Ahora le doy a esta. Bueno, como saben, el Museo del Prado se nutre sobre todo de las colecciones reales y yo quería un poco incidir hoy en la importancia de las colecciones nobiliarias que muchas veces a través de la propia colección real llegan hasta el Museo del Prado. Es decir, que hay un íter de determinadas obras que pasan antes de llegar a la colección real, forman parte de colecciones nobiliarias. Por ejemplo, entre lo que es en la segunda parte del siglo XVII, dos personajes muy destacados y muy conocidos, sobre todo el segundo, de la España italiana, de esa España de gobernadores en Milán, de virreyes de Nápoles, de embajadores, pues son los que tienen en la pantalla el almirante de Castilla, personaje clave del reinado de Carlos II, y el marqués del Carpio, el séptimo marqués del Carpio. En concreto, el marqués del Carpio es muy importante para la figura de la que vamos a hablar hoy, el duque de Medinaceli, porque es, bueno, desde un punto de vista familiar, es su tío, es tío doble, por así decirlo, es primo hermano de su madre, del duque de Medinaceli, y además estuvo, bueno, el duque de Medinaceli, una tía suya paterna, fue la primera esposa del marqués del Carpio, es decir, es tío por partida doble. Y este hombre en Italia es quizá el personaje más significativo de la España italiana de esos años, del reinado de Carlos II, en el aspecto artístico. Es un hombre que en Roma lleva a cabo una labor de mecenazgo y de coleccionismo muy importante, y eso va a influir al duque de Medinaceli porque es evidentemente un paradigma, algo a lo que él se quiere acercar, ¿no? Es una generación posterior la suya, pero evidentemente le influye mucho ese tío suyo, ese Gaspar de Haro, marqués del Carpio. Aquí ya vemos al personaje del que vamos a hablar. Es el noveno duque de Medinaceli, Luis de la Cerda y Aragón, y lo ven en un retrato que pertenece al Museo del Prado, del que hablaremos más adelante, que se puede más o menos fechar en torno a 1685, cuando es general de las galeras en Nápoles, y otro retrato grabado de 1696, aproximadamente 11 años después, cuando ha finalizado su etapa de embajador en Roma y se dispone, bueno, a la culminación de su carrera, que es el nombramiento como virrey de Nápoles, un nombramiento que casi todos los embajadores en Roma ambicionaban como una promoción. Hablar de este personaje es hablar también de su genealogía. Aquí lo ven en genealogía además paterna y materna. Por un lado, como un de la Cerda, pues es descendiente directo de Alfonso X el Sabio y de los derechos de primogenitura que venían del mayor de los hijos de Alfonso X el Sabio, el infante don Fernando, el príncipe don Fernando, que sin embargo no heredan la corona pasa al tío, a Sancho IV, que no era el primogénito, digamos, no era la línea primogénita. Entonces, esa familia de la Cerda, esos infantes de la Cerda, luego duques de Medinaceli, siempre tendrán ese orgullo de representar la línea primogénita de la descendencia real española. Por parte de madre, su madre es Catalina Antonia de Aragón, que es descendiente directa como duquesa de Segorbe del infante Enrique de Aragón, hijo a su vez de Fernando de Antequera, rey de Aragón. Luego, por ambas líneas, tiene unas líneas de descendencia real muy importantes que va a reivindicar, ¿no? Una especie de orgullo genealógico, también una gran altivez que se le achaca muchas veces al personaje del que vamos a hablar. Aquí ven en un grabado basado en un dibujo de Paolo de Mateis que se hace precisamente cuando ya es embajador, cuando ya es virrey de Nápoles, y aparece toda una serie de, bueno, toda su titulación. Es uno de los primeros personajes en reunir nada menos que 6 grandezas de España. Además reivindica otras como el ducado de Lerma, que finalmente pierde en pleito, pero ven, en esta imagen, a ver si se lo puedo señalar, hay una serie de escudos que están aquí con flechas. Bueno, cada uno de esos escudos corresponde, no sé si se ve aquí en imagen,
bueno, lo puedo hacer con el ratón. Cada uno de estos escudos corresponde a un mayorazgo de la familia, ¿no? Están ahí, los pueden ver por flechas, es decir, lo que sostienen los ángeles son mayorazgos de la familia y escudos que se reivindican, es decir, una idea pues de una persona que se considera evidentemente, como decían ellos, de la primera esfera de la alta nobleza española. Y aquí ya llegamos al retrato del que les hablaba. Tengo que agradecer también a Miguel Falomir el poder haberlo visto en vivo y en directo en este museo, en los depósitos. Es un cuadro de una tipología muy interesante, como me decía él, de una tipología áulica, que es además un retrato poco usual y muy difícil de atribuir. Tenemos lo que escribió Alfonso Pérez Sánchez, director de este museo, en el año 65, y dice, pues eso, lo que resulta hasta cierto punto evidente, que es de notable calidad y difícil atribución. La atribución que hoy se le da, gracias a un historiador inglés, de Miller, es que un especialista del siglo XVII, está en torno a Boet, pero es una clasificación que, en fin, una atribución que plantea todavía dudas, ¿no? Es un cuadro interesante desde muchos puntos de vista: la arquitectura, la autorrepresentación que supone, y también desde el punto de vista indumentario. Entró a formar parte de las colecciones del Prado por donación testamentaria del segundo duque de Tarifa, que era a su vez hijo del 15º duque de Medinaceli. Entonces tiene un pedigrí Medinaceli indudable, y nos presenta a un joven capitán de las galeras de Nápoles, digamos en todo su esplendor vital, pero también indumentario, ¿no? Es decir, un personaje de alto vuelo y de alta ambición. Viendo algunos detalles del cuadro, pues por ejemplo el afrancesamiento muy notable de la indumentaria. Vemos los zapatos, los podríamos ver en pintura francesa del mismo periodo, del reinado de Luis XIV. Luego vemos, por ejemplo, una lazada en tafetán de seda gris, y estos datos se los debo en gran parte a la amabilidad de Amalia Descalzo. Ven aquí, por ejemplo, un sombrero de esos que se llaman de brazo, una casaca roja, y luego la vuelta de manga, que estaría lógicamente a juego con la propia chupa que se vería debajo, ¿no? Que estaría debajo y que no vemos. En definitiva, el afrancesamiento es evidente, ¿no? Está vestido completamente a la francesa, y como me recordaba Amalia Descalzo, precisamente en este periodo es la moda masculina la que se afrancesa antes y de manera más profunda, en la alta nobleza, en la corte. Aquí vemos una imagen de Nápoles, de un cuadro que además ha pertenecido a la colección de este noveno duque de Medinaceli, y lo he traído un poco por esas góndolas, esas felucas, como decían los italianos, que se ven ahí, doradas, de gran ornato, porque él se hizo construir al poco de llegar a Nápoles. En 1685 se hizo construir una verde y dorada, que además provocó un incidente con el marqués del Carpio, con su tío, que entonces era el virrey de Nápoles. El virrey de Nápoles estaba haciendo una política de contención del lujo a través de pragmáticas, y su sobrino, con este afán de autorrepresentación, pues se hace hacer una góndola, una gran góndola, que contraviene todas las disposiciones de la pragmática. Por lo tanto, causó un problema a su tío, ¿no? Da un poco la idea de ese carácter un poco altivo del personaje. Ahí ven el escudo de la familia con las flores de lis de Blanca de Francia, y obviamente Castilla y León, porque evidentemente son del tronco de la cerda, del tronco real castellano leonés. Y abajo ven el puerto de Nápoles, en otra vista de Van Vittel, del que hablaremos a continuación. Si no perteneció a él, perteneció al duque de Medinaceli una muy similar, es decir, son de este periodo, ¿no? Estas bellas vistas napolitanas con las que él tuvo mucho que ver. Aquí sencillamente traigo a colación una serie de imágenes para decir también que como virrey de Nápoles y como embajador, esta que ven aquí en la esquina es de embajada, asistiendo a un acto en Santa María sopra Minerva, acompañado del condestable Colonna. Las demás son evidentemente ya de su época de virrey, y todas ellas basadas más o menos en un mismo tipo iconográfico, y además con ese afrancesamiento indumentario muy
acusado. Es decir, yo no he encontrado ninguna imagen de este duque de Medinaceli con la golilla española. Y eso le sitúa un poco en una situación de excepción, porque su predecesor como virrey de Nápoles, que es el noveno conde Santi Esteban, pues sí, hay algunas en las que lleva la indumentaria francesa, especialmente si lleva algún tipo de armadura, pero generalmente también la tenemos con golilla. El propio Marqués del Carpio, que fue el anterior virrey a Santi Esteban, pues tenemos imágenes de él con la golilla española. En cambio, de Medinaceli no las hay. Y luego sucede a Medinaceli, ya con un afrancesamiento todavía más acusado, el que será el último virrey español de Nápoles, que es el duque de Escalona, Marqués de Villena, que luego, como saben, fue el fundador de la Real Academia Española de la Lengua. Aquí ven quizá una de las razones, las más conocidas, por las que se liga al noveno duque de Medinaceli con el Museo del Prado, es precisamente este cuadro que todos conocen y que perteneció a él. Lo sabemos gracias a Vicente Lleó Cañal, que lo publicó en el Boletín del Museo del Prado en el año 85, y además gracias a él en el 89 se publica en Burlington, en la revista inglesa, el inventario de pinturas del duque de Medinaceli. Es decir, si podemos hoy hablar del duque de Medinaceli como coleccionista de arte, en concreto de pintura, es gracias a esa contribución fundamental de Vicente Lleó Cañal, que además, a pesar de las dificultades, llegó a identificar prácticamente todas las obras que hoy podemos identificar como de esta colección, a partir del inventario. De las meninas de las hilanderas no les voy a decir mucho, porque evidentemente es un cuadro que todos conocen, pero queda, sin embargo, el problema de saber cuándo se adquiere, y a ello me referiré en un momento, y sobre todo qué puesto ocupa en la colección. Aquí, a partir de lo publicado por Vicente Lleó Cañal, he hecho una especie de tabla y ven que en el 22º lugar aparecen las hilanderas. Las he tasado, es decir, he seguido las tasas que aparecen en el inventario y ven, por ejemplo, que respecto a nuestras categorías actuales de historia del arte, nunca encontraríamos a Velázquez pues detrás de, sobre todo Velázquez, las hilanderas, pero bueno, Velázquez en general, después de Guido Reni, de Luca Giordano, de Carlo Maratti, de Andrea Sacchi, es decir, de toda una serie de pintores extraordinarios, pero que en nuestras jerarquías actuales histórico-artísticas pues irían muy por detrás de una obra como Las Meninas. Eso además les da la idea de cómo se tasaba y cómo se apreciaba la pintura. La propia colección del noveno duque de Medinaceli, lo que es su colección personal, la que podemos relacionar no solo con su familia, sino con él, pues tiene una abundancia de obra italiana, y lo curioso es que el único pintor español de las que, digamos, son sus pinturas es precisamente Velázquez, pero un pintor que, bueno, que tiene una ligazón además muy profunda con Italia, como saben. El problema de las hilanderas, de cuándo ingresa en las colecciones reales, bueno, es un problema todavía que no está resuelto. Fernando Marías escribió un artículo refiriéndose a esto y recordaba que, bueno, cuando en el inventario se dice que el cuadro se entrega a la muerte de mi amo, el que lo escribe habla de su señor, del duque de Medinaceli, pues no hay todavía certeza para saber si fue a la muerte del personaje que nos interesa aquí, el noveno duque, o de su sucesor como duque de Medinaceli, su sobrino Nicolás. Entonces hay siempre esa duda de si fue, porque como ven las fechas cambian mucho. Uno muere en 1711, el otro en 1739. Una de las cosas que viene a decir Fernando Marías es que si es a la muerte de este 10º duque, entonces el cuadro pues, no sufrió en el incendio del Alcázar, etc. Es decir, hay toda una serie de dudas planteadas. Es cierto que este joven que ven aquí, que es el sobrino y sucesor, hijo de una hermana del noveno duque, tuvo una relación muy intensa con Isabel Farnesio, porque fue caballerizo mayor y mayordomo mayor de esta reina, o sea que tiene una relación muy intensa con la corte borbónica. Además tuvo un papel muy difícil porque su tío, que es el del que hereda el ducado, cuando muere en una situación ignominiosa, ha sido acusado de traición en 1710 en la Guerra de Sucesión Española y muere encarcelado en el castillo de Pamplona en 1711. Luego hereda un patrimonio familiar, digamos, y
una reputación familiar un poco en entredicho. Es curioso, este cuadro seguramente se pintaría en Madrid entre el del joven sobrino entre 1702-3 y 1711, la muerte de su tío, y evidentemente estaban, por lo que yo puedo entender, este cuadro, el cuadro que ven en la pantalla, este más cercano, pertenece a la Fundación Duques de Medinaceli. Es un cuadro que podemos incluso pensar en ellos como pendant, como una pareja, ¿no? Por la arquitectura, por el hecho de que ambos llevan un bastón, por el tipo de indumentaria, porque uno está, digamos, mirando al otro. Seguramente en el Palacio de los Duques de Medinaceli estas obras fueron pensadas para estar juntas. Yo creo que es altamente posible que fuera así. Hay otro aspecto que un poco más que quería traer a colación de las labores en Italia del duque de Medinaceli y cómo ellas pueden haber influido en la historia del Museo del Prado. Una de ellas es que, bueno, su hermana se casó, una hermana del duque de Medinaceli, del noveno duque de Medinaceli, se casó con Filippo Colonna, hijo de Lorenzo Onofrio Colonna, condestable de Nápoles, uno de los nobles más importantes de la Roma de la época. Y sabemos por Natalia Gozzano que un Andrea del Sarto en tabla fue mandado como legado testamentario del duque de Paliano, del condestable Colonna, al rey de España entonces, que era Carlos II. Esto es conocido, yo he encontrado más documentación al respecto, pero básicamente nos habla de una obra en tabla, lo cual es muy importante porque aumenta las posibilidades de que fuera una obra original, de Andrea del Sarto, pintor florentino, con marco dorado y entallado, y además nos da datos bastante curiosos como que es una virgen con el niño, Santa Ana y San Juan que duerme. Yo no la he podido identificar, pero yo no soy un especialista ni de Andrea del Sarto ni del periodo, pero bueno, son datos muy interesantes. Y lo que sí que he podido encontrar en archivo es el hecho fehaciente de que llega a Madrid, sobre el que se preguntaba Natalia Gozzano. Pues sí, efectivamente ese cuadro llega a Madrid, o sea que hay un registro de su llegada. Y hay otro cuadro que para la historia del Prado tiene importancia, que es este legado que hace la reina madre Mariana de Austria, que se hace el mismo, el condestable Colonna. No aparece en su testamento, pero sin embargo en la correspondencia del duque Medinaceli queda claro que este cuadro ha sido designado por el condestable Colonna para entregarse a Mariana de Austria, es decir, a la madre de Carlos II, a la reina madre. Y es un cuadro de Antiveduto de la Gramática y, bueno, es una Santa Cecilia, y por medidas, por distintos datos, la podemos identificar y por tanto darle un pedigrí Colonna a este gran cuadro que sí que, como saben, pertenece al Museo del Prado y está colgado en el museo. Es un bellísimo cuadro de Antiveduto de la Gramática, un pintor caravallesco, pero que está también influido por la escuela, el clasicismo romano boloñés, está influido por Reni. Es un excelente cuadro que les recomiendo que vayan a ver. El otro, por supuesto, es sencillamente para recordarles a la reina Mariana de Austria, la madre de Carlos II, a la que se legó este cuadro, que pertenece hoy al Prado. Es interesante también desde el punto de vista de la propia historia del arte y de las atribuciones, porque este cuadro en colección está documentado ya en el siglo XVIII en las colecciones reales, pero nunca a Antiveduto de la Gramática. El primero que lo atribuye a Antiveduto de la Gramática es precisamente Roberto Longhi, creo 1928, en sus estudios, los que él llamaba quesiti, o sea, preguntas en torno a Caravaggio. Y es curioso porque, claro, si nos retrotraemos un poco a la descripción del inventario, efectivamente le da la razón, ¿no? Es uno de estos casos en que un historiador, a pesar de no conocer la documentación, acierta en su atribución y luego los documentos de alguna manera vienen a darle la razón. Es decir, es efectivamente un cuadro que el propio condestable Colonna, cuando lo lega a la reina Mariana de Austria, sabe que es un cuadro de Antiveduto. Otros cuadros, estos no me voy a detener, muy conocidos de la colección del Prado, que han pasado por las manos del duque de Medinaceli, que eran parte de su colección, como ya dijo Vicente Lleó Cañal, y que luego confluyeron fueron comprados por el Marqués de la Ensenada, y a partir del Marqués de la Ensenada luego ingresan en la
colección real y luego en el Prado, es decir, tienen ese origen. Son dos magníficos cuadros de escuela italiana, Andrea Sacchi, que es el nacimiento de San Juan Bautista, y el otro muy conocido de todos, ambos están expuestos en el museo, es el de Barocci, de Federico Barocci, dos auténticas joyas. Dan un poco la medida de lo que le gustaba realmente al noveno duque de Medinaceli en términos de pintura, aunque son de época ligeramente algo distinta. Vemos más o menos que unos del siglo XVI, otros del siglo XVII, en principios del XVI y principios, o sea, solapan esas dos épocas de la pintura italiana. Sin embargo, hay una continuidad que es la del clasicismo romano boloñés y la preferencia por el color. Aquí este es una muy reciente adquisición, también perteneció al duque de Medinaceli, al noveno duque de Medinaceli, es de Peter Bruegel el Viejo y es la fiesta del vino de San Martín, que también está expuesto en el museo. Este da un poco, se supone que es, lo que pasa que no se conocen las etapas intermedias, pasa de colección Gonzaga, por lo tanto muy probablemente adquirido en Italia por el noveno duque de Medinaceli, y de la colección Medinaceli se ha mantenido, digamos, en la familia hasta la adquisición por el Museo del Prado, creo que la fecha es 2010, o sea, muy, muy reciente, y bueno, los datos también en un artículo de Pilar Silva en el Burlington del año 2011 también encontrarán información al respecto. Es una gran obra maestra porque duplica, por así decirlo, el patrimonio del Prado en este pintor, del que hay poquísima obra. Otro aspecto de la colección Medinaceli, este no tanto personal, sino más ligado a su familia, a la de los duques de Medinaceli y en concreto a los duques de Alcalá, porque era también séptimo duque de Alcalá de los Gazules, tiene que ver con Rivera. Y también en el Museo del Prado pueden ver ambas obras. El Demócrito de Rivera es un cuadro que ingresa en colección real y que se documenta antes de 1700 en el monasterio del Escorial. Luego no es fácil saber en qué momento deja la colección Medinaceli, hay dudas al respecto. La que fue una historiadora estadounidense la que efectivamente la que identificó este cuadro en los inventarios de la casa del tercer duque de Alcalá, que fue virrey en Nápoles, y es toda una serie de cuadros de los que se llamaban filósofos harapientos, y este es un ejemplo extraordinario de precisamente de esa línea, ¿no? Estamos en torno a 1630, la producción de Rivera en Nápoles para ese duque. Pero aquí, digamos que esta heredada, ¿no? Este interés en este tipo de iconografías que era importante para su casa, como duques de Alcalá, tiene un reflejo un poco en el interés del propio noveno duque de Medinaceli por Luca Giordano, Lucas Jordán, un pintor muy importante para la historia del arte español. Aquí, sin detenerme demasiado, me llama la atención que de los 6 cuadros que posee el noveno duque de Medinaceli de Lucas Jordán, uno es muy conocido, está en el Casón del Buen Retiro, Rubens pinta la Alegoría de la Paz. Hay 2 que son 2 filósofos y puesto que son compañeros y son por Luca Giordano, no sería de extrañar que quizá fueran alguna versión posiblemente de estos dos de los 2 filósofos que ven en la pantalla. O sea, podría ser una posibilidad, es decir, que incluyese a un Demócrito y a un Heráclito. Como saben, Heráclito y Demócrito formaban pareja muchas veces por ser el filósofo que ríe y el filósofo que llora. Los ven ahí en la pantalla, está claro cuál es cada cual, ¿no? Y luego también de obra de Luca Giordano aparecen 2 borrones, es decir, 2 esbozos de batalla, o sea, 2 obras de carácter presumiblemente histórico, y luego una descrita, claro, sin identificar por lo somero de los datos, como una mujer y un negro a imitación de Veronés. Es decir, lo que me llama la atención de esto es que evidentemente el duque de Medinaceli no le interesaba demasiado la pintura de Lucas Jordán en cuanto tal, porque evidentemente el Rubens está en una línea rubensiana,
además hecho explícitamente para imitar el estilo de Rubens, el otro es a imitación de Veronés, dos son filósofos a imitación de Rivera, y nos quedan un poco como obras más del estilo jordanesco, digamos, no imitador de otros, pues dos borrones de batalla de los que no sabemos mucho y que son posiblemente, casi seguramente, de contenido histórico. Esto tiene que ver un poco con lo que significa históricamente y artísticamente Lucas Jordán en ese periodo histórico y en ese Nápoles. Vemos, por ejemplo, que el virrey que antecede inmediatamente en sus funciones al noveno duque de Medinaceli en Nápoles es el conde de Santisteban, que también es tío, por cierto, del duque de Medinaceli. Es decir, tenemos una secuencia: el marqués del Carpio como virrey, que muere en el año 87, un pequeño interregno con el condestable Colonna, el virreinato bastante largo de Santisteban y luego el virreinato que nos interesa, que es el del noveno duque de Medinaceli. Y aquí ven una carta que manda, ya siendo virrey, el noveno duque de Medinaceli al marqués de Villafranca, otro pariente que es presidente del Consejo de Italia, y dice, bueno, no deja muy bien a Lucas Jordán, es decir, da un poco una cierta distancia con Lucas Jordán, porque dice que, bueno, sus colores borran toda la literatura y buenas partes de los que no son sus yernos. Le está acusando, evidentemente, que hay todo un entourage de personas relacionadas con Lucas Jordán que se han promocionado precisamente por el hecho de que en ese momento, en el momento que se escribe la carta y desde 1692, está Lucas Jordán en la corte madrileña. Luego, digamos que toda su parentela tiene un tratamiento por parte de la corte española muy especial. Pero también me interesa esta manera de decirlo: borra con sus colores, es decir, hay un cierto rechazo del colorismo más exacerbado o más, exacerbado en un sentido negativo, ahora que evidentemente considere que es un uso del color muy apropiado, pero una especie de denuncia del uso del color por parte, dice, con sus colores borra toda la buena literatura y buenas partes de los que no son sus yernos, ¿no? Ahí se ve una cierta distancia, y eso explicaría, retrocediendo un poco, que las obras que tiene de Jordán no son precisamente de esas de gran colorido jordanesco, sino son de otro tipo. Quizá explique eso. Y en concreto esta, que es la más importante, porque además de dimensiones es impresionante, tiene más de 4 metros, para 4,14 creo que es una obra impresionante que está hoy en el Casón del Buen Retiro y está expuesta, pueden ir a verla si no lo han hecho. Es un cuadro que evidentemente ha interesado mucho a los estudiosos de Lucas Jordán, y preguntándose por qué le puede haber interesado al noveno duque de Medinaceli este cuadro, yo creo que quizá la respuesta más ajustada sea que es precisamente porque fue un cuadro, y la historiografía hoy lo deja ver así, comisionado, hecho, es decir, un cuadro encargado y hecho para su tío el Marqués del Carpio. Es decir, estaba legado a la actividad cultural del Marqués del Carpio en Italia, y para él eso tendría evidentemente un significado muy especial. Adquiere la biblioteca de su tío, es decir, todo lo que tiene que ver con la actividad cultural y política de su tío le interesa, y le interesa sobremanera. Este cuadro hoy, afortunadamente, han escrito sobre él muchas personas. Se ha llegado a la conclusión relativamente reciente, pero basada ya en estudios de Giuseppe De Vito, que este cuadro no lo pudo haber pintado Jordán en la época que se pensaba, en 1660, sino que tenía que ser más bien una producción tardía de 1680, de manera que hubiera dado tiempo a Lucas Jordán de ver una obra fundamental, la que tienen en la pantalla, en Florencia, cuando estuvo en Florencia. Y hoy esto, pues, con los estudios de Giuseppe De Vito, ha quedado perfectamente aclarado. Es un cuadro en el que, si ya le damos la datación moderna, en torno a 1682, la importancia que tiene que fuera pintado para el Marqués del Carpio es algo que han venido subrayando distintos estudios, y por atenerme a los últimos, el ya mencionado Giuseppe De Vito y Stefano Pierguidi, que hace una sugerencia para mí muy convincente, sobre todo cuando se ponen cerca el uno del otro, él lo hace muy bien, que es ver que los dos cuadros son dos pintores, un pintor que está pintando, que es Rubens, y por otro lado lo que es la sirena Partenope, que es en este caso
representa a los pintores napolitanos o al genio napolitano que también está pintando. El lienzo está prácticamente, como dice muy bien Pierre Guidi, en esa posición, en la misma posición, y él lo que viene a decir es que hay toda una serie de cuadros que se pintan en el entourage artístico y cultural del Marqués del Carpio, entre ellos, y añade a ese elenco la obra de Paolo de Matteis que se ve. Es decir, no solo sería Luca Giordano, Paolo de Matteis, Carlo Maratta, es decir, toda una serie de pintores, y hace realmente lo que le da una importancia especial a este cuadro. Es decir, son cuadros que interesan porque son cuadros sobre la propia pintura, sobre el propio ejercicio de la pintura. Es una obra complejísima, sobre ella ha escrito, entre otros, Ángela Terido. Es decir, yo les recomiendo que se lean bastante sobre esta obra, pero bueno, ateniéndonos al interés del duque de Medinaceli, vemos que había por lo menos motivos intelectuales y familiares para que adquiriera esta obra, que era una obra además muy costosa, es decir, es una obra que él adquiere de la testamentaría, de una testamentaria en concreto, eso lo ha estudiado Liliana Barroero, y le cuesta un buen dinero adquirirla, es decir, es una obra tasada de una tasa muy alta. Otro aspecto del duque de Medinaceli en Nápoles que sería interesante traer a colación es precisamente su interés en el teatro y en la música. De esto hay una monografía reciente de José María Domínguez sobre su mecenazgo musical a la que se pueden referir, y en concreto en el tema de la escenografía teatral es un personaje de mucha importancia para la historia napolitana, porque es él quien por primera vez hace que vengan a Nápoles dos importantísimos escenógrafos que son además hermanos, los tienen ahí en la pantalla, Fernando Gali Bibiena y Francesco, de edades muy parecidas y viven más o menos en una vida muy paralelas, ¿no? Y estos son innovadores precisamente porque lo que desarrollan ellos es la que se llama veduta per angolo en italiano, que es sencillamente todas estas escenografías que en lugar de ser frontales al espectador están anguladas, como ven, están desarrolladas de manera que lo que ve el espectador son esquinas y ángulos, es decir, que evitan la monotonía a veces de las perspectivas, digamos, frontales, animan un poco la acción teatral y sobre todo la escenografía. Y desde luego tienen un papel fundamental en eso porque cambia la escenografía napolitana y es mérito del virrey haberlos hecho llegar a Nápoles, haberlos contratado. Deteniéndome ya simplemente en el aspecto que creo que en esta segunda mitad de la conferencia quería insistir más, es el mecenazgo que hace el noveno duque de Medinaceli en Nápoles de este pintor que ven en la pantalla. Es un pintor holandés de origen familiar alemán, que es protestante, pero su familia es de origen católico, luego volverá al catolicismo, y para la historia de la dinastía de Borbón es importante porque además fue padre de un Luigi Vanvitelli, que fue el arquitecto del Palacio de la Reggia de Caserta, por lo tanto muy ligado a un personaje muy importante de la historia de España, que es Carlos III. De hecho, el hijo de Vanvitelli se llama Luigi porque se le puso el nombre en honor al noveno duque de Medinaceli, que se llamaba Luis, y fue su padre, fue su padrino de bautismo. Entonces, hay una relación muy estrecha con este pintor. Este es un pintor que llega más o menos sin ningún bagaje importante, bueno, un bagaje formativo importante, pero sin fama y sin ser muy conocido, a Roma hacia 1675, y que para la época en que Medinaceli le pide que vaya a Nápoles, en 1699, está allí más o menos de 1699 hasta abril de 1702, unos 3 años en que se le documenta en Nápoles, se va a dedicar a hacer paisajes, sobre paisajes urbanos y paisajes para el duque de Medinaceli. Yo les he puesto ahí la lista, los amarillos son los que se han identificado con certeza de todas las obras de Vanvitelli, las 36 que tenemos, que sabemos que fueron suyas gracias al inventario publicado por Geo Cañal, pues hay más o menos 8 que ya sabemos exactamente cuáles son, otras si no sabemos exactamente qué pinturas son, sí sabemos porque hay varias versiones de las mismas vistas cuáles pueden ser, y usando los colores, pues he procurado, si recuerdo bien, el azul corresponde a temas napolitanos, es decir, que hay una preponderancia de temas napolitanos, también hay temas romanos, temas florentinos, es decir, hay una variedad importante y es un poco
digamos, el noveno duque de Medinaceli quería llevarse consigo todo un repertorio de imágenes italianas, de grandes vistas italianas, de ciudades italianas que le recordarían, bueno, entre otras cosas, su paso por Italia. Es un hombre que llega en 1685 a Italia y, excepto un viaje corto que hace Madrid antes de 1686-87, antes de eso, bueno, pues está allí de continuo hasta 1702. Digamos que prácticamente toda su vida adulta, excepto 10 años que luego estará en Madrid, la pasa en Italia. O sea, y llega joven, por lo tanto se italianiza muy profundamente. Hay dos cuadros de Vanvitelli, vistas de Nápoles, muy importantes. Uno está en la Galería Pitti de Florencia y otro está en la Banca Intesa de Nápoles, que a mí me sorprende que no estén en los listados que pertenecieron al duque de Medinaceli. Me sorprende porque estas dos vistas son las que mejor permiten reconstruir el proyecto más importante que llevó a cabo el noveno duque de Medinaceli en Nápoles, que es, lo diríamos en español, los italianos usan la palabra lungomare, sería como una especie de paseo marítimo, lo cual es un concepto muy moderno para la época. Hoy se llama Ribera di Chiaia si van a Nápoles, y lo que hace el duque de Medinaceli es sencillamente adecentar todo un frente de mar, plantar árboles, además se encarga, como ven aquí, de que sea un circular en condiciones, lo cual exige una pavimentación que se hace, que en la época es muy costosa y evidentemente se hace con grandes piedras, se hace muy bien, y nada menos que 12 fuentes, ¿no? 12 fuentes que están mirando al mar, con árboles, es decir, un lugar ameno en una tradición que ya podríamos llamar arcádica, porque él pertenece a la Academia de la Arcadia, en Roma, es decir, toda esta idea bucólica de hacer del paisaje algo agradable, pero además con el aspecto moderno de que estaba abierto, era pues, un paseo público, es decir, no estaba su uso, estaba solamente restringido en el sentido de que exigían una cierta decencia, pero nada más, es decir, por lo demás era más bien un paseo abierto. Y entonces, no sé si lo podré aquí, usando el ratón, el paseo del que estoy hablando se ve aquí. Estas serían las hileras de árboles. Y este es el gran, tiene más de 1 kilómetro, es decir, es una cosa muy importante. Y aquí lo que vemos es la última de las 12 fuentes, que curiosamente, esto lo tenía que saber Vanvitelli, porque si no, ¿cómo construye esta vista así? Es decir, en un lado de la fuente aparecía San Nazzaro y en el otro de la fuente aparecía Virgilio, dos personajes que para la tradición napolitana son fundamentales. Y da la casualidad que si se mira esta zona, está la que se llamaba la tumba de Virgilio, que bueno, no lo es realmente, los arqueólogos no la consideran, pero tradicionalmente se tenía entonces por la tumba de Virgilio, y en toda esta área de Mergellina está directamente conectada a la figura de San Nazzaro, y de hecho está el palacio, digamos, que él habitó, y también está su propia tumba. Es decir, que la propia tumba de San Nazzaro y la tumba de Virgilio aparecen aquí junto en un encuadre muy estudiado con una fuente que llevaba los bustos de ambos personajes, ¿no? Es decir, este tipo de cosas dan a entender que entre Vanvitelli y el mundo intelectual en torno a la academia que instituye en Nápoles el noveno duque de Medinaceli tenía que haber una cierta trabazón, una cierta elementos en común, ¿no? Y a mí me extraña, debo decir que no entiendo a saber por qué estos dos cuadros no formaban parte de la colección Medinaceli. Quizá puede ser que el inventario que tengamos sea incompleto, es una de las posibilidades, o que sean cuadros que se terminaron, digamos, en época más tardía, cuando ya después de la Revolución de Macchia, cuando el propio virrey está en una situación bastante crítica. Puede haber varias razones, pero en principio serían dos cuadros perfectamente asociables al mecenazgo y al cultural del duque de Medinaceli en Nápoles. Aquí no sé si los ven muy bien, porque al ser dibujo pues quizá no se vea tan bien proyectado, pero esto da una imagen de otro Vanvitelli que es quizá menos famoso, son de la Morgan de Nueva York, dos dibujos excepcionales que además los he querido traer a colación porque dan un poco la idea, si se ven los dos, uno es una zona cercana y el otro da una panorámica más amplia y además une dos trozos de papel, cosa que él hará mucho porque es el gran pintor del
gran angular, diríamos hoy en términos modernos, y esta es una visión mucho más cercana. Pero el grado de análisis visual que se observa a los dos es muy típico de Vanvitelli, y en este caso no está aplicado al mundo urbano, está aplicado precisamente al paisaje. Es decir, que a él el estar en el paisaje de Nápoles, en ese mundo de Nápoles extraordinario, le influyó muchísimo. O sea, que incluso, aunque no tenga reflejo luego en algunas de sus vistas pintadas al óleo, siempre tenemos dibujos que sirven un poco para entender lo que supuso para Van Vittel estar en Nápoles trabajando para el duque de Medinaceli. Al hablar de Van Vittel, la persona clave, digamos el que lo ha puesto en el mapa histórico-artísticamente hablando, es este historiador italiano que tienen en la pantalla, Giulio Briganti, que en el año 1966 saca su monografía sobre Van Vittel. Y es curioso, es una monografía luego republicada y actualizada por dos discípulas suyas, Laura Laureati y Laura Trezzani, 30 años después, pero aquí ven, digamos, la edición original. Y él duda entre dos títulos, que es curioso. Uno lo llama El pintor de la Roma moderna, o de Roma moderna, y el otro lo llama Gaspar Van Vittel y el origen de la vista del siglo XVIII, del 700, perdón. Entonces, esa duda, bueno, el que ven aquí está puesto entre comillas, es una cita directa de Luigi Lanzi, de un crítico italiano del siglo XVIII, el otro es un título más personal. Es importante porque lo que quiere Briganti dejar claro, y lo que, bueno, su esfuerzo de muchos años iba en esa dirección, es que Gaspar Van Vittel es el personaje clave de lo que luego va a ser la vista de ciudad en el siglo XVIII en Italia, que es fundamental, y en concreto en la ciudad de Venecia. Este cuadro, que pertenece al Prado, me parece que ahora mismo no está expuesto, pero normalmente sí lo está, es una vista de Venecia de Van Vittel. La importancia historiográfica de este cuadro es enorme porque es la primera vista de Venecia de Van Vittel que está firmada. No sabemos exactamente, parece ser que más bien no, que perteneciese al duque de Medinaceli, pero el duque de Medinaceli debía tener otra más o menos igual, quizá de unas dimensiones algo más pequeñas. En cualquier caso, el testigo de decir, bueno, que el primero en hacer este tipo de vistas de esta importancia, el primero en convertirse profesionalmente en un autor, en un pintor de vistas en la Italia de la época, fue precisamente Van Vittel, es un testigo que recoge la propia historiografía veneciana relativamente casi inmediatamente, como han señalado en estudios historiográficos recientes. La monografía de Briganti es del 1966, esta exposición del 67 ya le reserva un lugar muy importante que se celebró en Venecia a Van Vittel. Luego tenemos ya una conexión ahí bastante importante. El cuadro del Prado ha sido muy estudiado, como podrán suponer, y se han dedicado a él pues, grandes especialistas por su importancia. Aquí ven un dibujo que se conserva en la Biblioteca Nacional de Roma, el cuadro, y los he puesto uno al lado de otro para que vean muy claramente la correlación, y luego un pequeño detalle de la obra. Lo importante de la correlación entre dibujo y obra es que efectivamente permite entender muy bien el método de trabajo de Vanvitelli. Es decir, es un hombre que trabaja en exteriores a la hora de dibujar y que luego toda esa información que recoge la traslada al lienzo con posterioridad. Y pueden ver que, sobre todo en temas de dimensiones, es muy fiel, el lienzo es muy fiel al dibujo previo, ¿no? Que es un dibujo para uso de él, es decir, porque además casi todos los dibujos que se han conservado en este fondo son dibujos de trabajo, es decir, son dibujos que usaba él para su propio trabajo. También se darán cuenta aquí de los distintos fragmentos de papel unidos, es decir, estas vistas tan amplias exigían esa técnica, es decir, tenía que digamos, ir uniendo trozos de papel para conseguir ese gran angular que buscaba. Esta es la otra, digamos que si la del Prado es la que les acabo de enseñar, muchas veces en la obra de Vanvitelli las obras iban emparejadas y su pareja sería esta. Esta no pertenece al Prado, pero pertenece a Patrimonio Nacional, ambas provenientes obviamente de la colección real, bueno, de hecho sigue siendo colección real. Es decir, ese tándem de obras. Si nos retrotraemos un momento, ven que esta sería una vista
desde exterior, es decir, se ve la piazzetta y luego aquí ya más centrados vemos la plaza de San Marcos, ¿no? Con San Marcos y el Palacio Ducal detrás, la librería de San Sovino, es decir, ven más o menos, y vemos al fondo la isla de San Jorge el Mayor y la Basílica de Palladio. Y el dibujo, pues como ven, igual hay una correlación bastante importante entre dibujo y vista. Antes de pasar a eso, quiero que miren bien aquí. En casi todos los dibujos de Van Beetle, no sé si, a ver si lo consigo enseñar, en este dibujo, por ejemplo, se debe apreciar, no sé si lo ven bien, una cuadrícula. Es decir, la cuadrícula es muy importante, porque la cuadrícula en el uso que le da Van Beetle es hasta cierto punto novedosa. Y en eso ha habido una aportación muy reciente, a principios del 2000, en una muestra, en una exposición que se hizo en el Cortile de Bramante, en Roma, en el que un profesor italiano, Fabio Benzi, ha demostrado, por un análisis muy riguroso de la técnica de los dibujos de Van Beetle, que Van Beetle, con altísima, prácticamente con certeza, usaba una cámara oscura. Y ahí les he puesto un ejemplo de una cámara oscura del siglo XVIII, evidentemente no la que usaba Van Beetle, pero puede ser hasta cierto punto parecida. Ahí le ven en una caricatura contemporánea, es decir, un poco se le llama degli occhiali porque llevaba estos, como ven, estos anteojos de una vista ya cansada, de un hombre que ha dedicado toda su vida a esforzar la vista con gran atención al detalle. La importancia de esta cuadrícula es la siguiente, es decir, lo que Fabio Benzi se da cuenta, aquí también aprecian cuadrículas en este caso, pero si nos vamos al ejemplo veneciano, lo que se da cuenta es que la cuadrícula no es como normalmente superpuesta a un dibujo para trasladarlo a una escala mayor, un poco como se hace con el pantógrafo, pero hecho con cuadrícula, sino que está debajo. Y entonces, al darse cuenta que hay parte, al menos una cuadrícula que está debajo del dibujo, él lo que comprende es que lo que está haciendo Van Beetle es correlacionar la cuadrícula que está en el dibujo en sí con la cuadrícula que está en el cristal de la cámara oscura, lo cual le permite, de alguna manera, trasladar lo que está viendo a través de la cámara oscura directamente al dibujo. Es decir, esa es la gran aportación que ha hecho Fabio Benzi. Se ha dado cuenta también que como en la cámara oscura los márgenes están muy borrosos, generalmente eso ocurre digamos que hay muchos dibujos de Van Beetle en el que los contornos, digamos, extremos están desdibujados y también se da cuenta de que efectivamente a veces ha debido usar la cámara oscura en partes, es decir, que ha tenido que unir distintas partes de un dibujo, usar la cámara oscura, luego volverla a usar, luego volverla a usar. Hablando de cámara oscura, si van a la Academia de San Fernando, hay una exposición ahora muy interesante sobre José de Hermosilla y el viaje que hacen Juan de Villanueva a Granada y a Córdoba, y ahí se demuestra también un caso de ingenieros españoles que están usando la cámara oscura. O sea que ahí hay una documentación además que novedosa en ese sentido. Pero bueno, el uso de la cámara oscura para Fabio Benzi es, en su crítica, también hace un poco de crítica a Briganti, para él es fundamental porque lo que supone realmente es que el aspecto más innovativo de la modernidad de Van Beetle es precisamente, según él, ese. Es decir, es casi como si fotografiase la realidad. Él dice, Van Beetle no es un gran experto de perspectiva. Si analizamos de cerca sus dibujos y vemos los puntos de fuga, nos damos cuenta que son aproximativos, es decir, que no ha seguido una construcción geométrica rigurosa desde el punto de vista perspectivo. Pero, sin embargo, el efecto de realidad es enorme. Dice, ¿eso de dónde viene? Eso viene del uso de la cámara oscura, es decir, de esa casi traslación fotográfica que se produce. Y aquí ven los dibujos, estos dos, unos magníficos dibujos que les traigo. También se los traigo en parte por eso, porque se puede ver en esta vista romana y en esta vista de Urbino arriba, la cuadrícula, ¿no? El uso de la cuadrícula que le da razón a Fabio Benzi. Él viene a decir también una cosa muy importante. Dice,
Cuando hacemos o construimos o se construye en pintura con perspectiva geométrica, en la tradición de Alberti, hay una tendencia a jerarquizar que hace que el monumento sobresalga del entorno y, evidentemente, cuando haces una construcción geométrica quieres resaltar los monumentos importantes respecto al otro. Dice, al usar la cámara oscura, esa relación más, digamos, jerárquica se pierde en gran medida y eso es un poco lo que él viene a acentuar. Les pongo ejemplos muy bonitos. Este es de la Plaza Navona en Roma, también con su cuadrícula, lo pueden ver, es un dibujo más de detalle que formaría parte de una vista luego al óleo de mayor tamaño. Otros ejemplos muy llamativos, esta es la Trinità dei Monti, el otro es veneciano, como podrán reconocer, es decir, hay dibujos realmente siempre con esa presencia, excepto en los de paisaje, que no aparece tanto, esa presencia de la cuadrícula, que da rigor casi fotográfico a las obras. Este es un ejemplo curioso, este sí pertenece a Medinaceli, este cuadro, y está en Harvard. Es interesante porque aquí hay una cierta no rigurosidad por parte de Van Vitelli, que además lo ponen en el propio catalogación que hacen en el museo, que está muy bien hecha, y es que se da cuenta que, bueno, este arco de aquí, el arco de Constantino, no se podría ver frontalmente desde donde está tomada esta vista. Es decir, que se permite licencias en este caso porque al poseedor de una vista del Coliseo romano, pues seguramente le apetece también tener un recuerdo de este otro detalle de la antigüedad romana. Es decir, aunque desde un punto de vista riguroso no se podrían ver los dos a la vez desde esa manera, pues algunas licencias sí que se permiten. Aquí sencillamente, en este listado de obras, he querido insistir en la importancia de Van Vittel respecto al global de la colección personal de Medinaceli. Es decir, tiene 36 obras y el que le sigue es Guido Reni con 16. O sea, la importancia de Van Vittel para Medinaceli es enorme, es decir, es indudable. Y me he preguntado que qué importancia posible podría tener para Madrid, para la ciudad en que estamos. Las colecciones del Marqués del Carpio de su tío a su muerte en 1687 se dispersan y no creo que en la situación que quedó su hija y heredera tuviera humor ni posibilidad de montar una gran colección en Madrid. En cambio, el duque de Medinaceli, aunque viene desprestigiado de Nápoles en 1702 hasta que muere en 1711, pues está unos años en Madrid. De hecho, en esos años llega a adquirir obra de Velázquez, que eso lo he encontrado algún documento que apoya esa teoría. Y en ese palacio, gran palacio que tiene en Madrid, pues estas obras de Van Vittel seguramente estaban expuestas. Seguramente y expuestas de una manera que las pudiera ver pues, bastantes personas de una manera muy prominente, porque para él tenían una importancia enorme. Les marco en azul, ¿no?, el sitio que pertenece a lo que era el antiguo Palacio Medinaceli. Para las personas de Madrid, que me imagino prácticamente somos todos, es el palacio, corresponde más o menos al Palace, donde estaba, como saben, está el Cristo de Medinaceli al lado. Es esa zona la que ocupaba el tradicional palacio ya perdido de los duques de Medinaceli. Es un palacio que ven ahí más grande en esta parte, evidentemente de gran tamaño, es decir, tiene una planta, aunque muchos jardín, pero es un cuadro. Esta es la carrera de San Jerónimo, ¿okay? Y aquí está el Paseo del Prado, o sea que ven exactamente en una situación de esquina. Este de aquí arriba sería el que hoy es el Museo Thyssen, el Palacio de Villahermosa, para que se sitúen. Aquí ven, en vistas de época, estas son de González Velázquez, de finales del 18, pues ven el número 7 corresponde a una torre, a ver si lo encuentro, sí, el 7 corresponde a una torre del Palacio de Medinaceli. Este otro es otro detalle, visto ya, la orientación de las fuentes, como saben, ha cambiado por si les despista, pero este es también parte del Palacio Medinaceli, también de González Velázquez. Es decir, ahí ven un poco el perfil del palacio, su importancia en la ciudad donde estaba situado. Estas ya son más tardías, pero bueno, el palacio está presente en la geografía madrileña prácticamente hasta 1895, hasta finales del siglo XIX, y aquí ven de nuevo la carrera de San Jerónimo, los Jerónimos. Esto es todo el Palacio de Medinaceli, y aquí lo ven en otra vista desde este punto de vista, también con una enorme fachada a los Jerónimos y a la carrera de San Jerónimo, perdón, a la carrera de San Jerónimo. Aquí está Villahermosa y esto sería la esquina que hoy ocupa el Palace, ¿no? Es decir, esta zona aquí. Y aquí ven un detalle. Bueno, es sencillamente para recordarles la importancia del lugar.
En este palacio, lo dijo Ángela Terido, me parece en su catálogo de la colección de Isabel Farnesio y Felipe V, recuerda que el rey, cuando se queda viudo de su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, Felipe V se recluye en el palacio de Medinaceli. Para entonces el duque de Medinaceli ya había muerto hacía 3 años en el castillo de Pamplona en prisión. Pero bueno, está el nuevo duque, que es su sobrino, y se recluye allí y se le habilita una zona para él y para su familia. Están sus hijos, los futuros Luis I y Fernando VI, está la princesa de los Ursinos. Es decir, si no había tenido oportunidad antes, tuvo una clara oportunidad en ese momento Felipe V de hacerse idea de la colección Medinaceli y sobre todo de la importancia de Van Vittel y sus paisajes. Y eso debió tener una importancia, porque la reina Isabel de Farnesio, que ven allí, estos 2 cuadros también pertenecen al Museo del Prado, la reina Isabel de Farnesio luego comprará obra de Van Vittel, tendrá en su colección obra de Van Vittel. El rey, en cambio, me parece un caso más curioso, porque el rey, a partir de, si hablamos de 1700, esto es el caso de adquisición por Isabel de Farnesio, es decir, este es el que está en el Prado, que es el fechado, muy importante, de 1697, este es el de Patrimonio Nacional, este en pequeño es la versión Medinaceli, que pertenece a la Casa de Medinaceli, y yo supongo que tenía que haber un pendant también Medinaceli, que no sé hoy dónde está, ni si se ha perdido, pero lógicamente estamos hablando de obras, es decir, la propia idea de tener estas 2 vistas de Venecia en pendant la tomaría Isabel de Farnesio del precedente medinaceliano clarísimo que había en Madrid. Es muy posible que fuera así. Y luego, en lo que respecta al rey, yo creo que le debió interesar de las vistas de Van Vittel posiblemente esa condición no jerárquica de la vista, esa idea de que se acerca uno al monumento, pero el monumento no tiene por qué ser el centro de la perspectiva, esta idea de que hay, digamos, aspectos secundarios o aparentemente secundarios que, sin embargo, son el primer plano de las vistas y que sirven para introducir luego el monumento en otros casos. Y que eso, en lugar de adquirir obra de Van Vittel o encargar obra de Van Vittel, en el rey posiblemente sugiriese su deseo y su interés por el paisaje, y el paisaje español y el paisaje de los reales sitios. Poco se puede añadir a lo que ya se sabe sobre Miquel-Ange Uas, que bueno, está la monografía de Juan José Luna, están estudios varios que se han dedicado al personaje, pero este gran paisajista trabaja para Felipe V. Luego a Felipe V esta idea del paisaje con un gran verismo y no jerárquico, es decir, muy moderno en ese sentido, no barroco, no retórico, sino un tipo de paisaje distinto, muy novedoso, le debió influir de alguna manera. También sabemos que Felipe V estuvo en Italia y estuvo en la campaña de Italia en 1702, también pudo ver cosas de Van Vittel allí. En concreto, lo que sí les quería mostrar es que estos dibujos de Van Vittel nos dan un poco la técnica de cámara oscura de Van Vittel. En cambio, Uas, por su dibujo, este no es exactamente igual, pero es del mismo encuadre del monasterio, no usaba la cuadrícula. Uas está, en ese sentido, es un gran pintor de paisaje, pero no usa, digamos, ese procedimiento que usa Van Vittel. Sin embargo, el tipo de encuadre me parece que sí que tiene relación, ¿no? Por ejemplo, esta manera de presentar el Alcázar de Madrid como fondo de una escena, que es casi una de las mejores imágenes que tenemos del Alcázar a finales, a principios del 18, antes de que se pierda en 1734, este Alcázar, bueno, pues se presenta y en cambio hay una escena primera, ¿no? Es decir, ese tipo de paisaje distinto, esa manera de mirar las cosas es, digamos, muy moderno y es algo que al rey le pudo de alguna manera haber llegado a través de Uas. Uas, tampoco hay que olvidar que Uas estuvo en Roma, y estuvo en Roma cuando Van Vittel era un personaje de primera importancia en el mundo artístico romano. Es decir, que Uas tampoco tuvo que esperar a ver la colección Medinaceli en Madrid, pero que realmente eso también le influiría. Es decir, ya sea por su formación romana o por la propia colección Medinaceli en Madrid, pues pudo evidentemente hacerse en esta serie de vistas de gran realismo.
Y aquí vemos un ejemplo, este es del Museo del Prado, conocidísimo, que es la vista del Escorial. Igual ven esa no jerarquización del monumento, ese monumento que aparece ligeramente, digamos, hacia la derecha, que no ocupa el centro. Es decir, eso parte de un mundo y de una manera de mirar el paisaje tanto urbano como el paisaje, en este caso es el paisaje no urbano, pero el paisaje rural, etcétera, de una manera muy novedosa que está surgiendo a finales del 17 y principios del 18. Y esta, que es, desde luego, por modernidad, es una de las grandes obras de Guas, en la que vemos el Palacio de Aranjuez prácticamente sumergido en la naturaleza, ¿no? Lo ven ahí pequeño y prácticamente, no sé si lo aprecian, pero prácticamente escondido, ¿no? Es casi difícil saber que esto es un real sitio y, sin embargo, está hecho de una manera muy intencionada. Es decir, hay aspectos de la modernidad de Guas que van incluso más allá de Van Beetle. De Van Beetle, por ejemplo, recuerdo este dibujo en el que también ven esa amplitud enorme del paisaje, con la masa de agua y ese tipo que me recuerda un poco a este tipo de visión. Es decir, es un mundo nuevo que se está haciendo en torno a estos tipos de paisajes, y yo creo que la sensibilidad de Felipe V, que en temas artísticos ha sido tratada, entre otros por Delfín Rodríguez, es decir, hay una tradición de estudiar incluso desde muchos aspectos. De todas maneras, este interés por el paisaje tan novedoso merecería que se estudiase un poco más, y sobre todo ver la posibilidad de que Van Beetle tuviera en este Madrid de esta época una influencia, aunque fuera, digamos, en círculos muy selectos, en torno al rey y a la reina Isabel de Farnesio. Yo creo que eso daría todavía campo para un poco más de estudio. Y nada, agradecerles mucho que me hayan escuchado.